Hoy estamos en el puente Tren Tren Caicay, una de las últimas obras arquitectónicas enclavadas en el corazón de la Araucanía, puestas aquí por la estructura cultural del Estado chileno. Sin embargo, para muchos es otra muestra de lo que significa la folclorización de lo mapuche, el utilizar nombres y espacios de los cuales ni siquiera se tiene mayor conocimiento de cuál es su historia. Estos dos colosos que en la mitología y en el ideario mapuche fueron creciendo para hacer el aporte de este nuevo territorio, se encuentran aquí. Y por eso hemos decidido conversar con Jessica Cuentemán y Andrés Cuyul, dos estudiosos de la interculturalidad mapuche, de la lengua mapuche, de lo que es ser mapuche, con ideas tan fuertes y con bases tan profundas como las de este propio puente. Veamos qué tienen que decir. La interculturalidad hace referencia a negociaciones, intercambios entre distintas sociedades, y no solamente actitudes, sino que también prácticas, no solamente a un nivel individual, sino que sobre todo a un nivel institucional y a un nivel societal, ¿sí? Donde analizamos las relaciones de poder que se dan entre distintas sociedades y por tanto también requerimos analizar cuáles son las situaciones históricas que hacen que un grupo tenga menos posibilidades o esté más desventajado que otro. En términos, analizarlo en términos históricos de despojo, analizarlo en términos históricos de participación en la vida política de un país, llámese hoy en día Estado. Entonces, a eso hablamos de interculturalidad. Por eso no es un término solamente de decir, bueno, estas son relaciones entre pueblos distintos, etnias distintas, sino más bien la interculturalidad desafía estas relaciones de poder históricas que se dan entre los estados modernos y los pueblos indígenas en particular. En el caso del pueblo mapuche, por ejemplo, poco se puede hablar de interculturalidad en términos institucionales, ya que el Estado nos ha dado gestos concretos a nivel estructural de un reconocimiento a los pueblos indígenas en general y al pueblo mapuche en particular. Más bien lo que se ve en la práctica son relaciones de asimilación y cuando no existe esa asimilación funcional y estructural, hay más bien ejercicio de la fuerza, ¿sí? Para implantar una ley, implantar un orden jurídico impuesto, en el cual los pueblos indígenas no hemos participado, ni en la conformación del Estado chileno, ni en la conformación de su aparato legislativo, ni en su organización jurídica y tampoco en su demarcación territorial. De hecho, dentro de la demarcación territorial chilena, los pueblos indígenas están ausentes, no solamente están presentes en términos de toponimia. Eso se puede llamar intercultural desde el punto de vista del Estado, es decir, un reconocimiento superficial de la diversidad cultural. Por tanto, más bien, eso para aclarar, ¿no? Muchas veces desde el Estado o desde las organizaciones muchas veces chilenas, se habla de interculturalidad solamente para hacer referencia a diferencias culturales, actitudes, lenguaje en términos de lengua indígena. No obstante, el término, como les decía, refiere a una cuestión mucho más profunda. Para los pueblos originarios en general es difícil hablar de propiedad, porque es un lenguaje desde la jurisdicción occidental y que nos ajusta tanto a esa cosmovisión en donde no es que nosotros seamos propietarios de la tierra, sino que somos habitantes y somos un elemento más, digamos, dentro de esta otra, de este otro gran ser al que pertenecemos. Claro. Entonces hablar de propiedades, pero se ha tenido que tomar eso como herramienta para jugar un poco, o como estrategia, mejor dicho, para jugar un poco en la cancha de lo que el occidente entiende por derechos, Claro. y su jurisdicción y sus temas legislativos y todo. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que cuando hablamos de derechos culturales, políticos, siempre estamos hablando en relación a una entidad que se llama Estado, Claro. que si bien está expresado en instituciones, también es un ente un poco invisible, ¿no? Pero siempre estamos apelando a un Estado, ¿sí? Dicho esto, si nosotros apelamos a derechos culturales, tenemos que pensar de que nosotros le estamos demandando derechos culturales a un Estado, en términos de garantía, ¿sí?
Ahora bien, aunque se lo estemos demandando al Estado, los derechos culturales pertenecen al pueblo que los demanda, ¿sí? Nosotros podemos hacer una mediación con el Estado para que garantice esos derechos culturales. No obstante, esa garantía de los derechos culturales no implica necesariamente que el Estado patrimonialice los derechos culturales que no son de él. Una cosa es demandar al Estado que mediante su organización jurídica garantice estos derechos culturales, y otra cosa es la patrimonialización. Los derechos culturales pertenecen a los pueblos que reproducen esa cultura y están situados en un territorio particular y que depende, su reproducción cultural depende del territorio. Por eso es tan importante para el pueblo mapuche el territorio. Sin territorio no podemos reproducir cultura y por tanto sin haber cultura no tenemos derechos culturales. Y eso en todos los ámbitos, ¿no? De la vida, del ser, del caminar, del respirar, del vivir, del tomar agua, de lo que llamamos educación o proceso de socialización en la educación, lo que llamamos el campo del bienestar, del estar bien, ¿sí? Del buen vivir, del kimemongen, ¿sí? De la salud. Por tanto, esa cultura, esos derechos culturales se expresa en toda la vida del ser. También hay que distinguir el concepto que la sociedad occidental tiene de patrimonio versus el concepto, la idea que tienen los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche del patrimonio. Porque para lo occidental lo patrimonio también es divisible, tangible, intangible, tradicional, o sea, como que lo tiene encapsulado. Para el mundo mapuche es un todo, incorpora, es tan patrimonio el aire que respiramos como el pedazo de vasija que se encontró a 40 centímetros de profundidad en el suelo. Es tan patrimonio el hecho de conservar el bosque nativo y todas las fuerzas que están y que conviven ahí dentro, los ñen. Eso es tan patrimonio para nosotros como, no sé, la conservación de unos macuños o la conservación de algunas ceremonias tradicionales. Y es todo dinámico, y entonces como que para el mundo mapuche hay un flujo tan dinámico entre lo que se hacía en el pasado y que se vuelve a realizar hoy día. Ahí está siempre todo conectado, no es tan fácil para el mundo mapuche decir, no, esto es tradicional. Como que ya se está ocupando más la palabra ancestral o el cuifí, lo que se hacía antiguamente, pero que se puede hacer hoy día de nuevo, no hay problema con eso. Pero no porque se haga o se replique hoy día, vamos a dejar de incorporar cosas que hoy día existen para poder ir avanzando como más hacia adelante y después, no sé, pensando en lo que el pueblo mapuche va a considerar como patrimonio dentro de 1200 años en el futuro, puede que ellos también hagan el mismo ejercicio y vuelvan atrás a buscar información y la lleven al futuro y es holístico todo y es como muy circular esa idea de patrimonio. No es casualidad de que se reconoce también como un organismo paraestatal a la Iglesia. La Iglesia hace un trabajo de uniformación cultural muy hábil, ¿ya? Al instalarse hasta el día de hoy en comunidades del pueblo mapuche y uniformando prácticas, en el caso, por ejemplo, de la salud, señalando que las autoridades espirituales y de sanación mapuche son hijos del demonio, son parte del demonio y es una persecución que se da hasta el día de hoy, ¿sí? En el caso de las machi y de los machi. Por tanto, el aparataje estatal efectivamente transforma cuerpos, transforma actitudes, transforma prácticas, transforma lenguas y también mente. Nosotros como pueblo mapuche hemos perdido la autonomía en términos mentales, hemos perdido la autonomía en términos de actitudes y de prácticas. Por tanto, cuando hablamos nosotros de prácticas decoloniales o de deconstruir nuestras prácticas, tiene que ver con eso, con reconocer que la colonización la tenemos internalizada y que nosotros tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra historia, nuestra lengua y que esa nos permite anclarnos y a nuestra legitimidad cultural, política y territorial, ¿no?
Y eso implica los campos de la educación, ¿no? Cómo yo le enseño a mis hijas cómo vivir, en el campo de la salud, cómo nosotros nos cuidamos, cómo nosotros validamos nuestros agentes de salud, pero también cómo validamos el cuidado del agua, que también es salud, el cuidado de la alimentación, el cuidado de los bosques. Una de las grandes amenazas que nosotros tenemos hoy en día para la reproducción de un sistema de salud autónomo es la afectación a los ecosistemas y también la patrimonialización precisamente del Estado, que está precisamente apropiándose de conocimientos y prácticas en salud de los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en particular. Entonces, el Estado no es que se instaló acá en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, y burocratizó nuestro ser. Lo sigue haciendo, hoy de manera mucho más creativa, porque tiene de la mano el modelo neoliberal, que mercantiliza prácticas, saberes y también agentes, personas, ¿sí? Entonces no pierde su efectividad, se ha transformado creativamente. Por tanto, esa acción del Estado no se ha detenido, toma nuevas formas nada más. Y hay otros pueblos originarios que el pueblo Cuna, por ejemplo, de Panamá, ellos ya han resuelto eso con una ley de medicina ancestral indígena. Y con esa ley lo que hacen es que salvaguardan los conocimientos tradicionales asociados a las plantas medicinales. Porque de lo contrario hay una fuerza económica muy importante a nivel mundial, que son las farmacéuticas, que están haciendo completamente un uso indebido de toda esa sabiduría. Y cada pueblo originario tiene saberes distintos porque se vinculan y se han vinculado por miles de años con plantas medicinales distintas, obvio. Entonces cada pueblo originario maneja códigos farmacéuticos propios. Ahora, eso no quiere decir que esos pueblos sean mezquinos y sean que sean egoístas con la aplicación de esa sabiduría, porque no, o sea, los pueblos originarios siempre han estado súper abiertos a la aplicación de su medicina, pero oye, que no se vayan a apropiar de esos saberes ancestrales, porque eso ya son palabras mayores. Entonces, claro, eso, por ejemplo, no está resuelto en la salud intercultural de Chile y de muchos países de Sudamérica, lamentablemente. Este reconocimiento superficial de la diversidad cultural, que muchas veces llaman intercultural, es más bien reconocida en los países de América Latina y los pueblos indígenas que habemos en lo que llamamos nosotros Abya Yala. Nosotros lo adjudicamos a un término que se llama multiculturalismo. Ese multiculturalismo tiene sus bases en el Estado capitalista, en su fase neoliberal, como nosotros lo conocemos, donde todo se hace mercancía, ¿no? Tú todo le puedes poner mercancía y le puedes poner un atributo étnico-cultural, ¿sí? Por tanto, es muy fácil el reconocimiento toda vez que se reconozca una mercancía, que puede ser transable, ¿sí? Pero ese reconocimiento es solamente superficial a nivel de actitudes y que oculta las desigualdades históricas y también materiales de existencia de los pueblos indígenas. Ese multiculturalismo, en esta etapa capitalista que viven nuestros países capitalistas subdesarrollados en América Latina, nosotros le llamamos multiculturalismo neoliberal, ¿sí? Precisamente porque está anclado a un reconocimiento superficial que oculta las inequidades, pero que también está asociado a una exaltación cultural para opacar precisamente todos los fundamentos que hacen que nosotros como pueblos indígenas seamos preexistentes a los actuales estados y que exijamos una participación política y una defensa de nuestros derechos culturales, ¿sí? Muchas veces a partir de los conceptos como patrimonialización de parte del Estado, que es una apropiación básicamente cultural de los bienes que no le corresponden, que son preexistentes, prehispánicos inclusive, se hace uso de este multiculturalismo neoliberal. Hoy en día, bueno, depende de los matices de los distintos gobiernos, hoy en día todo lo que se hable de cultura de los pueblos indígenas tiende a ese reconocimiento superficial o a, si se reconoce de una manera más explícita, va a ir en el camino del negocio, del intercambio monetario y de la transformación de un valor de uso que nosotros tenemos en la vida a un valor de cambio. ¿Cómo observas el panorama en Chile sobre los derechos culturales y qué podrías mencionarnos al respecto? El panorama es que estamos completamente al debe.
sea, Chile ni siquiera siento yo que se ha enterado de qué se tratan estos derechos culturales y mucho menos los derechos culturales indígenas. Hay 2 declaraciones de derechos internacionales indígenas que el sistema chileno, el sistema político no ha incorporado, no ha hecho la bajada para nada. Estamos muy al debe. Claro, ahora se puede apelar con más propiedad, creo yo, a los derechos indígenas, o sea, a los derechos culturales, perdón, porque los derechos culturales son parte de la gama de los derechos humanos. Generalmente la gente piensa que los derechos humanos son algo que tenga que ver solamente con temas como muy, no sé, pobreza, hambre, salud, el derecho a la vida, ¿cierto? Pero también es un abanico mucho más extenso donde están los derechos culturales. Y eso en Chile lamentablemente no se está aplicando. Y en lo indígena hay un vacío legal enorme. Por lo mismo, lamentablemente vemos cómo constantemente, incluso el propio Estado, aquí los derechos se vulneran por el propio Estado. Bajo el Ministerio de Economía existe una entidad que se llama INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde todos los días se están patentando, se están registrando marcas, simbología, toponimia indígena para productos que son elaborados por empresas y por privados que no son indígenas, que tampoco tienen tanta empatía con lo indígena, sino que se ve lo indígena hoy día como un recurso, un gancho comercial y nada más. Entonces ahí también creo que hay mala fe, hay una falta de ética también en eso, que se asemeja mucho al extractivismo finalmente. O sea, porque es diferente si alguien está súper comprometido con lo indígena, incorpora lo indígena en su día a día, se entiende que hay una coherencia en su actuar, en su sentir, pero esa coherencia no la vemos en el empresariado, por ejemplo, que prefiere sacar un provecho de esto. No como ayudar, no como incorporarse, sino que es un provecho comercial. Lo que tiene que plantearnos a nosotros los derechos culturales en relación a el uso de prácticas culturales de los pueblos indígenas es más bien el poner atención, el reflexionar sobre si esas prácticas mejoran o no una sociedad, te hacen mejor persona o no, ¿sí? Mejoran la relación del Estado de los pueblos indígenas o no, ¿sí? Si es que va a transformar alguna práctica moral o inclusive ritual de alguna población chilena o de otro pueblo o de otra etnia o no, ¿sí? Pero siempre pensando en el ser del otro pueblo, de la otra persona. Y en segundo lugar, pensar si es que efectivamente el uso cultural, el uso de prácticas o saberes culturales de pueblos indígenas está siendo comercializado en términos de que no dé beneficio a los mismos pueblos, ¿sí? Cuando se habla de los reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas y que los derechos culturales de los pueblos indígenas son los derechos propios de cada pueblo que reproduce esa práctica o ese saber cultural, tiene que ver con esta relación del Estado, mercado y las sociedades, ¿sí? Y esa relación está en el centro de lo que es el cuidado de nuestros derechos culturales. La atención y la atención todo el tiempo ante esa triada tiene que ser una práctica ética todo el tiempo que nosotros trabajemos el arte vinculado a los pueblos indígenas, ¿sí? No hay un deber ser, no hay un decálogo del cómo hacer, pero sí la recomendación es analizar esa triada, ¿no?, de relaciones, que son relaciones de poder, que son relaciones donde está la mercancía, pero que también pueden ser relaciones profundamente éticas si se trata de construir una mejor sociedad. En el caso de una sociedad chilena, por ejemplo, una sociedad chilena que quiera adoptar el lenguaje mapudungún o prácticas o conceptos profundos de los mapuches para hacer una mejor sociedad, eso también nos tenemos que dar permiso también para eso. INAPI tiene un registro de toda la cantidad de las viñas, por ejemplo. Hay muchas viñas, muchos viñedos que están utilizando, incorporando como marca de su vino toponimia indígena. Y lo peor de todo eso es que
si llega un mapuche, por ejemplo, queriendo, entre comillas, registrar con esa misma toponimia, está excluido, o sea, no lo puede hacer. Nos prohíbe a los propios herederos y herederas de ese patrimonio a no usarlo para nuestros fines, digamos. Alguien que produzca vino, y si es mapuche, no puede tomar una marca que ya está registrada por una empresa e incorporarla a su vino, aun cuando él sea mapuche, aun cuando su viña se cultiva en territorio mapuche, aun cuando los procesos, digamos, los procesos naturales para producir sean también mapuche, que no esté incorporando, no sé, químicos y cosas por el estilo. Hay toda una coherencia, pero sin embargo él no o ella no puede usar la toponimia. Entonces es súper grave, encuentro que es muy grave. Además no hay consulta, no hay acuerdos, no hay una aproximación. Es derechamente otro tipo de extractivismo. Y de vulneración. Sí, es una vulneración a un derecho humano que son los derechos culturales. Tal vez puede ser que la discusión constitucional pueda entregarle a Chile un análisis, un diagnóstico tal de que podamos discutir nuestro origen, nuestros distintos orígenes culturales y territoriales y por qué demandamos estos derechos, ¿no? Políticos, culturales y territoriales. Por eso es tan importante los derechos culturales y el territorio para los pueblos indígenas. Si no, no podemos ser. Y esa es la batalla. Por eso es tan fuerte la pelea de los grupos dominantes en Chile contra el territorio de los pueblos indígenas, contra la autonomía territorial de los pueblos indígenas. Sin el territorio nosotros morimos. Sin el territorio no tenemos posibilidad de reproducirnos culturalmente. Por tanto, por eso es tan importante el territorio. Los grupos dominantes lo saben. Saben que sin territorio no podemos reproducirnos, ¿sí? En términos culturales, económicos, políticos, ¿sí? No podemos vivir. A menos que seamos refuncionalizados como una homogeneización cultural chilena, ¿sí? Ahora que estamos viviendo en un periodo donde decir que eres mapuche, reafirmarlo, ya es bien visto. O sea, como que la sociedad chilena lo entiende. De pronto, claro, vamos a buscar mucha información justamente en lo ancestral para reivindicar esta cultura que por tanto tiempo se nos dijo que no teníamos que practicar y que teníamos que olvidar. Pero ahí también sucede ese otro fenómeno y es que siento, y yo me hago muy cargo de esto que voy a decir, pero que también es peligroso cuando solamente fortalecemos eso, como solo lo ancestral, porque tendemos como a encapsularnos mucho y dejamos de entender, digamos, el valor, incluso el valor estratégico en incorporar lo contemporáneo también. No con el afán de mezclarlo o con afán de tergiversarlo, que eran los cuestionamientos que yo misma me hacía respecto de mi propuesta, sino que con el afán de tomarlo como una estrategia también para ir trascendiendo, o sea, ir proyectando nuestra cultura a 100 años más, a 200 años más, a 1000 años más, que fue también lo que hicieron nuestros ancestros. O sea, por eso que ellos también defendieron férreamente este territorio. Lo hicieron porque pensaron en nosotros, ¿ya? En la generación que vive hoy. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros también. Pero ese diálogo intracultural tenemos que hacerlo en algún momento. Y de a poquito, dentro de mi mundo, dentro de mi quehacer, he tratado de llevarlo a las comunidades a través de esto, de la alfarería mapuche.